Gracias y paz a los hermanos. El Señor bendiga a los amigos que en esta tarde nos acompañan a la transmisión de la predicación de la palabra de Dios en nuestra iglesia local. Les saluda el servidor desde el Seminario Reformado Latinoamericano en Medellín. También les saludo de parte de nuestra iglesia Bautista Reformada de Girón. Nosotros en la iglesia local estamos estudiando el libro de Marcos, el libro de Gálatas. Estamos también estudiando una serie temática sobre los 12 apóstoles del Cordero, y mientras retomamos el culto de la mañana, de los domingos por la mañana, porque por ahora estamos cada 15 días por la tarde, volveremos a retomar el estudio de Éxodo. Así que hoy quise traer de vuelta nuestro estudio a la epístola a los Gálatas. Llevamos algunos mesecitos que no repasamos, no estudiamos nuestra serie consecutiva de Gálatas. Entonces vamos a comenzar hoy, o más bien retomarla. Esta va a ser la predicación número 20 de la serie expositiva consecutiva de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a ir desde el versículo 21, Gálatas 4:21, hasta el final del capítulo. Vamos a terminar hoy este capítulo y titulamos de esta manera: Hijos de la Libre. Como subtítulo, una alegoría legítima y didáctica. Bueno, Hijos de la Libre, una alegoría legítima y didáctica. Estaré utilizando el Nuevo Testamento de las Sociedades Bíblicas Trinitarias y estaré utilizando también la Nueva Traducción Viviente para aquellos pasajes del Antiguo Testamento. Porque resulta, les invito a que tengan su Biblia abierta en Gálatas, bueno, y también abierta en Génesis, porque vamos a ir de manera pedagógica, yendo y buscando, revisando bíblicamente lo que vamos a hablar en esta tarde. Bueno, entonces vamos a orar antes de comenzar. Oremos. Oh Dios nuestro, en tu gran amor y misericordia, venimos ante ti, unánimes en el mismo momento, la misma hora, con mis hermanos en la iglesia de Girón, y asimismo aquellos hermanos y amigos que han accedido a la invitación y nos acompañan en esta transmisión que vamos a comenzar ahora mismo. Te ruego bendigas estos medios como instrumentos de salvación, de vida, de arrepentimiento y de conversión para todos los que oyen. Que tu palabra hoy sea claramente expuesta y que sea correctamente recibida. Que cada corazón sea una tierra buena, Señor. No nos permita ser distraídos, ocuparnos en nuestros quehaceres, hacer dos cosas a la vez, sino que nuestro corazón esté atento a la palabra, respetando y santificando tu día y disfrutando con nuestras Biblias en la mano de la exposición de tu palabra. Oramos por nuestros líderes en el país, Señor, para que tu evangelio llegue a sus vidas y te conozcan. Así podrán administrar el Estado en el temor de Dios. También oramos por los líderes de las iglesias dispersas en nuestro país, las iglesias sanas, las iglesias bíblicas, para que guardes a los pastores y puedas formarlos, Señor, a ser como tú, cada vez más bíblicos y valientes frente a los lobos, a los falsos hermanos, frente al uso de la disciplina eclesiástica, a la adecuada administración de las ordenanzas, y también para una predicación sana y libre de todo adulteramiento. Toda gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos y amigos, entonces, hijos de la libre. Gálatas 4:21. Vamos a hacer lectura del texto y comenzamos. Entonces, dice así: Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído de la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva, otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Lo cual se dice como alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos. El uno ciertamente del monte Sinaí, que engendró para servidumbre, el cual es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, el cual corresponde a
a la que ahora es Jerusalén, la cual está en servidumbre con sus hijos. 26. Mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es madre de todos, porque está escrito: alégrate, oh estéril, la que no das a luz, prorrumpe y clama, la que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la abandonada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguida al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no heredará el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Amén. Bueno. Llevamos aproximadamente 2 años con la iglesia de Girón estudiando Gálatas. Hemos ido versículo a versículo. En esta tarde vamos a revisar esta sección. Ya vamos aquí en Gálatas 4:21 al 31. Y quiero tratar de ponerlos en sintonía aquellos que llegan quizás por primera vez o segunda vez a una enseñanza sobre Gálatas con nosotros. De todas formas, les invito, nuestra serie se encuentra completa, por lo menos hasta donde vamos, en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista Reformada de Girón. Les invito a que si quieren ver las enseñanzas, como poniéndose al día con nuestra enseñanza, pueden ver allá las enseñanzas que están subidas en el canal. Bueno, por lo pronto les digo lo siguiente. En esta sección el apóstol Pablo le está hablando a cada Gálata, a cada miembro en particular de la iglesia, porque estaban habiendo unos falsos maestros que estaban tergiversando el mensaje del Evangelio a través de la ley de Moisés, imponiendo reglas y obras necesarias para ser salvos. Entonces, en esta sección Pablo les quiere demostrar a los Gálatas que el mensaje que estaban hablando estos judaizantes, así les llamamos, judaizantes, porque querían llevar a los Gálatas, que eran gentiles, o sea, no judíos, volverlos judíos, como si fuera necesario para ser salvos. Entonces, ese mensaje de estas personas era una versión esclava, terrenal y muy pobre en comparación con el Evangelio de la gracia liberadora que Pablo mismo les ha estado predicando a los Gálatas, que les había entregado. Entonces, al comienzo del capítulo mirábamos que en el momento preciso determinado por Dios en la eternidad, Cristo vino en forma de hombre para cumplir y llevar sobre sí la maldición de la ley. Y entonces Pablo no solamente recuerda la obra de Cristo, sino también les recuerda el trato que los Gálatas le habían dado a él al comienzo. Mirábamos eso en una enseñanza reciente acerca de cómo fue la actitud de los Gálatas cuando escucharon a Pablo por primera vez. Y comprobábamos que los Gálatas recibieron el mensaje como si fuera realmente lo que es la palabra de Dios. El problema es que cuando Pablo se va a seguir predicando en otras regiones, estos individuos falsos maestros llegan a la iglesia y los de la iglesia quedan deslumbrados por el mensaje que traen y empiezan a hablar mal de Pablo, empiezan a desacreditar a Pablo porque esos falsos maestros hablan mal de Pablo y los Gálatas empiezan a creer. Y poco a poco se empiezan a desviar del evangelio que Pablo les entregó a irse a un evangelio adulterado, un evangelio maldito de anatema, dice Pablo en Gálatas 1, como ya lo estudiamos, un mensaje que es salvación más fe más obras. Eso no es de Dios. Entonces, cuando Pablo se entera de esa terrible noticia de que la iglesia está casi que apostatando, escribe la epístola a los Gálatas. Bueno, acuérdense que los Gálatas era una región que componía varias iglesias locales. La iglesia de Derbe, la iglesia de Licaonia, la iglesia de Antioquía y otras iglesias de esa región. Bueno, Antioquía de Pisidia. Bueno, vamos a analizar 4 alegorías que Pablo emplea para fortalecer la defensa de su mensaje. Esas 4 alegorías vamos a juntarlas en grupitos de 2, o sea, vamos a hacer 2 puntos. Para que sea más claro, más interconectado, porque la Biblia, su mensaje es una unidad. Entonces, en el primer punto, vamos a ver
la alegoría de los hijos y las mujeres del pacto, ¿sí? Los hijos y las mujeres del pacto, ese va a ser el primer punto. Ahí vamos a mirar que Pablo cita una historia muy conocida de la Torá, o sea, de los primeros 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que también se le dice Pentateuco. Pablo cita una historia muy conocida de allí y va a hacer una comparación y una aplicación muy interesante. En el segundo punto vamos a reflexionar con el titulillo Batalla y preservación del Hijo de la promesa. Batalla y preservación del Hijo de la promesa. En ese punto vamos a mirar el conflicto que hubo entre los principales hijos de Abraham. Y vamos a mirar cómo Dios preservó al verdadero heredero. Bueno, comencemos. Primer punto, alegoría de los hijos y las mujeres del pacto. Versículo 21. Dice: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Pablo habla directamente a aquellos miembros de la iglesia, de las iglesias de los Gálatas, que estaban claudicando, que estaban indecisos, que estaban casi que trastabillando, tropezando, yéndose en pos de la ley. Esta ley a la que Pablo está haciendo referencia es al sistema de las leyes del antiguo pacto, a los sistemas ceremoniales de los judíos. Entonces Pablo quiere decirles, díganme en algo, ¿de verdad que ustedes conocen la ley? Estoy viendo que están queriendo regresar atrás. ¿No han oído? Es una pregunta retórica porque la respuesta es sí. Es claro que ellos han escuchado la siguiente historia que vamos hoy a revisar juntamente con Pablo. Porque Pablo siente todavía un poco de incertidumbre, de desesperanza, porque ellos están desviándose de la sana doctrina. Bueno, versículo 22 dice: porque escrito está, que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pablo les dice, ¿no han escuchado que Abraham tuvo 2 hijos de 2 mujeres diferentes? Así que Pablo acudió en la enseñanza anterior a la memoria de la experiencia de los Gálatas, al testimonio cuando recién lo conocieron. Ahora Pablo está acudiendo a la memoria bíblica de los Gálatas, porque claro que si han escuchado esta historia, vamos a mirarla. Vamos a Génesis capítulo 16. Génesis 16, versículo 2. Génesis 16, 2. Dice: entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Bueno, ahora miremos el versículo 15. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham lo llamó Ismael. Listo. Ahí tenemos la primera de las historias a las que vamos a hacer referencia hoy. Ahora miremos Génesis 21:2. 21:2 dice: Sara, o leámoslo desde el primero, dice: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. Amén. Entonces hemos comprobado, escrito está, Abraham tuvo un hijo de una concubina, es decir, de una criada.
y tuvo otro hijo con la esposa legítima. Esta esposa legítima era una mujer libre, no era una mujer esclava, era una mujer libre, era toda una señora, hija de Abraham. Abraham era una persona muy importante de la región de donde él provino. Así que Sarai y Sara, cuando se le cambia el nombre, también lo sería. Entonces veamos algo. ¿Cuáles son los hijos que estamos hablando? Ismael e Isaac. Dos personajes que son muy conocidos. Las religiones más grandes del mundo saben quiénes son ellos. Tanto el islamismo, como el cristianismo, como el judaísmo, se saben esta historia. Los gálatas, obvio que también la conocían. Por eso Pablo quiere hacerles recordar y demostrarles que lo que él les está diciendo es bíblico. Entonces, aunque los dos eran hijos de sangre de Abraham, ¿qué nos dice? Volvamos a Gálatas. Gálatas 4:23. Dice: el de la sierva nació según la carne, pero el hijo de la libre nació por la promesa. Los dos eran hijos de Abraham, sí, pero el primero nació según la carne, y el segundo, según la promesa. Exactamente, así fue. Notemos algo interesante. En Génesis 16 era Sarai, ¿no? Todavía no se les había cambiado el nombre ni a ella ni a su esposo. Eran Abraham y Sarai. Y resulta que Sarai dio a Agar, que era su esclava, a Abraham, de una forma egoísta, de una forma desesperada. ¿Qué acabamos de leer? Habían pasado 10 años en los cuales la promesa de Dios todavía no se cumplía. Ellos estaban teniendo un conflicto muy fuerte con la incredulidad. Ella ya no tenía el periodo menstrual. Además, que en la escritura, como ahorita vamos a mirar, ella era estéril. Y por si fuera poco, Abraham ya estaba siendo bastante mayor. Era un hombre anciano. Entonces, Sarai, en una manera desesperada de cumplir la promesa de Dios, ella de pronto dice, de pronto Dios lo que quiere es que no habíamos entendido. Tal vez Dios quiere que nosotros hagamos la costumbre en nuestro tiempo. Porque si usted mira en Génesis 30, vemos que había una práctica culturalmente aceptada y muy practicada en el Medio Oriente antiguo. Consistía en que las esclavas daban a luz hijos al amo sobre las piernas de la esposa legítima. Cuando la esposa legítima recibía al bebé, la ama lo recibía como si fuera un hijo suyo. Así que el niño nacía libre, no era esclavo. Eso era una costumbre en el Medio Oriente. Entonces Sarai dice, de pronto Dios quería era que tuviéramos hijos así. Y Abraham por eso acepta, dice, de pronto sí tiene sentido. Y le hace caso. Entonces, como nos damos cuenta, Sarai en este momento no actuó bajo la fe de la promesa. Actuó bajo los esfuerzos del proceder humano, de la sabiduría de este mundo. Y Abraham se dio al método que Sarai le propuso. Entonces dense cuenta, el fin era legítimo. Ellos querían cumplir una promesa de Dios. Pero es que ellos tenían que aprender a esperar en Dios y a creer. Entonces Pablo relaciona este relato con la problemática que los gálatas estaban enfrentando. Y lo hace a través de una alegoría. Vayamos a Gálatas, verso 24, 4:24 dice, lo cual se dice como alegoría. Porque estas mujeres, Agar y Sara, son los dos pactos. Bueno, vamos a explicar eso. Espero lograr cubrir los versículos. La alegoría, ¿cómo podemos definir esta palabra alegoría? La alegoría es una representación donde a los eventos, personas u objetos de una historia se les da un valor figurado, un significado simbólico
o un fin ilustrativo. En pocas palabras, un relato representativo. Un ejemplo de lenguaje alegórico es el libro famoso del Progreso del Peregrino. Ustedes saben, el protagonista simboliza a cada cristiano con sus faenas, sus travesías en la vida cristiana, su lucha en la fe. Bueno, todas esas cosas apuntan en lenguaje alegórico a varias realidades de la vida cristiana, ¿sí? Entonces, eso es lo que es una alegoría. Utilizar una historia para darle un significado espiritual, para darle como una equivalencia, un significado distinto, ¿sí? De todas formas, tengo que aclarar algo. Pablo no está restando la veracidad ni la importancia histórica a los relatos que citó de Génesis. Lo que pasa es que como estos judaizantes se las daban de verdaderos maestros, de muy conocedores de la ley de los judíos, pues entonces Pablo utiliza un método exegético que era muy usado por los rabinos, que era el lenguaje alegorizador. Entonces Pablo aprovecha este método porque Pablo es un erudito judío y emplea la alegoría para persuadir a aquellos cristianos que se estaban inclinando hacia una aplicación legalista de la ley. Pablo solo quiere aprovechar la familiaridad que los gálatas tienen con esta historia. O sea, es algo así como si quisiera ponérselas fácil para darle otro ejemplo más y reforzar su argumento. Bueno, entonces dice, la mujer esclava representa el pacto dado en el monte Sinaí. ¿Sí? Versículo 24 dice, el uno ciertamente del monte Sinaí que engendró para servidumbre, el cual es Agar. Entonces Pablo nos dice, Agar representa el monte Sinaí, el pacto mosaico, el pacto de Moisés. Todos aquellos que nacen bajo ese pacto nacen esclavos, bajo servidumbre. Dicho de otra forma, el Israel de carne y de sangre, el Israel étnico, al que tanto insistirían pertenecer los judaizantes, recibió las leyes de Dios en Horeb. Pero esas leyes terminaron incrementando su condición de esclavitud espiritual por su incapacidad natural. Como no son capaces de cumplir la ley, pues la ley, en vez de darles libertad, lo que hizo fue volverlos esclavos. Bueno, entonces Agar representa al monte Sinaí. Bueno, mira el versículo 25, Gálatas 4:25, dice, Agar es el monte Sinaí en Arabia. ¿Sí? El monte Sinaí queda en Arabia, efectivamente, el cual corresponde a la que ahora es Jerusalén, la cual está en servidumbre con sus hijos. Claro, para el tiempo de Pablo, Jerusalén está bajo el Imperio Romano, está bajo servidumbre, ¿cierto? Pero no solamente eso. Todos los descendientes terrenales, descendientes étnicos de Israel, de Jerusalén terrenal, tanto en días de Pablo como hoy, están bajo la servidumbre del pecado y de cualquier sistema de obras. Todo el mundo es hijo de Agar. Todos son hijos de Agar, porque están puestos debajo de la ley y son esclavos de su propio pecado. Así que Agar simboliza las leyes del antiguo pacto, la esclavitud, y simboliza una Jerusalén que es visible. Ahora vamos a mirar la otra mujer que significa. Gálatas 4:26 dice, mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es madre de todos nosotros. La Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba, es libre, es la madre de todos los creyentes. Agar representa la esclavitud bajo la ley, bajo las obras, bajo la moralidad, bajo la religiosidad humana. En cambio, Sara como mujer libre, como mujer de fe, personifica más bien a la esposa de Cristo, la iglesia.
¿Ven? La madre de los cristianos no es la Virgen María, no es ninguna diosa pagana. La madre de los cristianos es Sara por la fe, sí, pero espiritualmente se refiere a la iglesia. La iglesia. Qué importante, ¿cierto? ¿Qué será de los cristianos que no creen en la iglesia actualmente? Es dentro de la iglesia que los cristianos se acercan a la fe de Jesús. Vayamos a la escritura, Hebreos 12, 18. Hebreos 12, 18. Hebreos 12, 18. Dice: porque no se han acercado al monte que se podía tocar, el Sinaí, al fuego encendido y a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad. Cuando Dios dio las tablas de la ley, dice la Biblia en Éxodo y en Deuteronomio, que esa montaña se cubrió de fuego y de oscuridad, porque Dios había descendido ahí. Hebreos 12, 19. Al sonido de la trompeta, a la voz de las palabras, Dios habló desde allá y sonaba su voz como una trompeta que cada vez era más fuerte. Eso usted lo puede ver en Éxodo 19, 20, 21, ¿cierto? Deuteronomio 4, 5, 6. Esta voz les hablaba y los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se mandaba, que si aún una bestia tocara el monte, tenía que ser apedreada o atravesada con un dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que mismo Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Ustedes se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la iglesia, congregación en griego es iglesia, a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Se conecta perfectamente. Lo mismo que está hablando Gálatas, lo está diciendo el autor de Hebreos. La iglesia en Gálatas es representada con Sara. La iglesia en Hebreos es representada con Jerusalén celestial, con el monte Sión. Entonces, Agar representa el monte Sinaí, todos aquellos que nacen bajo la esclavitud del pecado y de la ley. Y Sara representa a todos aquellos que nacen por la fe, que son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y que representan al monte de Sión. Bueno, los hijos de la iglesia están dispersos en las naciones, son incontables, son libres del sistema legal, o más bien legalista, regenerados por el Espíritu Santo, porque ¿qué decía? Que nacen según el Espíritu, miembros del nuevo pacto. Los cristianos son ciudadanos de la Jerusalén invisible. La ahorita era una Jerusalén visible, Agar, una Jerusalén que está bajo esclavitud, una Jerusalén que es usurpadora porque no es la verdadera Jerusalén. En cambio, la Jerusalén celestial, la que no podemos ver, es de ella a la que pertenecen los verdaderos hijos de Dios, valga la redundancia. Filipenses 3:20. Leamos Filipenses 3:20. ¿Listo? Revisen su Biblia lo que les digo. Filipenses 3:20 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Le habla Pablo a la iglesia de Filipos, a una iglesia local con membresía. No le está hablando a aquel individuo rebelde que vive su vida sin iglesia, hablando mal de las iglesias, yendo de iglesia en iglesia. No. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Confirmado. Voy a citar las palabras de un pastor del siglo XVI. Abro comillas. Dice: Dios ha querido que se reúnan sus hijos en el seno de la iglesia,
no solo para ser alimentados por su ministerio durante su infancia, sino para que ella los conduzca con solicitud maternal hasta que alcancen la edad adulta e incluso hasta el final de su vida de creyentes. Cierro la cita. En pocas palabras, la iglesia es la madre de los creyentes, la esposa de Cristo. Ahora, vamos a Génesis. Génesis 11:30. Génesis 11:30, vamos rápidamente por cuestión de tiempo. De todas formas, no quiero perder la oportunidad de mostrarles. Génesis 11:30 dice: Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Ella era estéril. Bueno, Sarai era estéril. Pero cuando Dios le puso Sara, en Génesis 17:16, anoté la cita, Génesis 17:16, a Sara se le prometió que ella iba a ser la madre de naciones, y más van a ser los hijos de la que es estéril que la que tuvo hijos, en este caso Agar. Por eso, volvamos a Gálatas, por eso les insisto a que tengan abierto ambos libros. Volvamos a Gálatas, por eso Pablo hace esto. Gálatas 4:27 dice: porque está escrito, alégrate, oh estéril, la que no das a luz, prorrumpe y clama. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Más son los hijos de la desamparada que de la que no tiene marido. Bueno, en fin. Es una cita muy famosa de Isaías 54:1. Pablo está aplicando esa palabra del profeta Isaías a esta situación. Es como si el profeta también hubiera podido ver la esperanza cumplida en la iglesia. El nacimiento de Isaac fue un milagro. Fue el cumplimiento de una muy esperada promesa. Habían pasado 10 años. Y luego tuvieron que pasar otros 13 años. Porque cuando nació Ismael, Dios no le habló a Abraham como por unos 15 años. Entonces vemos que tuvieron que pasar muchos años, unos 17 años, para que a los 100 años Dios diera a Isaac. Ismael fue el resultado de estrategias humanas, como cuando nosotros actuamos queriendo adelantarnos a los tiempos de Dios. Abraham, si Abraham era el príncipe del pueblo de Dios, Sara sería la princesa. Así que ella, por así decir, debía mostrar ser digna mediante el mismo tipo de fe que su esposo disfrutaba. Y así fue. Anote esta cita, Hebreos 11:11. Hebreos 11:11 dice que ella ejercitó la fe que Abraham tuvo. Por fin. Entonces ahora, la iglesia vivimos en el periodo, en el tiempo del cumplimiento de las cosas del Antiguo Testamento, en el cumplimiento en Cristo. En Isaías 54 no se cumplió en el Antiguo Testamento, se cumplió en el Nuevo Testamento, porque a través de la gran comisión de ir y hacer discípulos, la iglesia le entrega hijos a Jesús. Y los hijos de la iglesia hoy son más numerosos que los que hubo en tiempos del Antiguo Testamento cuando Israel tenía el reino. Porque de Israel solamente fue salvo un remanente, dice Isaías, un remanente. No todo el que es de Israel es verdadero israelita, porque solamente los de la fe de Abraham son los verdaderos israelitas. Ahora por la iglesia, todos los que son hijos de la iglesia son el cumplimiento de Isaías 54. Regocíjate estéril, la que no dabas a luz, porque más son los hijos ahora de la iglesia que los que hubo en días de Israel. Qué impresionante. ¿Cómo es que hay creyentes que quieren volver a repetir las cosas del antiguo pacto? ¿Cómo es que hay creyentes que miran con tanta nostalgia el Antiguo Testamento y dicen, ojalá fueran los tiempos como ese entonces? Ignoran terriblemente los grandes beneficios del nuevo pacto. ¡Qué tristeza! Todo aquel que a estas alturas quiera ser salvado bajo los rudimentos que ya vimos, o sea,
las cosas por hacer, no hagas, sí hagas, no escuches, no toques, no comas, sábados, años sabáticos, jubileo, todas esas cosas. Todo aquel que quiera salvarse cumpliendo esas cosas no es hijo de la mujer libre, no es hijo de la madre libre. Definitivamente los miembros de la iglesia de los Gálatas tenían que cambiar la forma de leer la Biblia, y muchos de los que están viendo también. Aprender a leer la Biblia, a leer el Antiguo Testamento, encontrando a Cristo, con un método cristocéntrico. No se trata de buscar a Cristo en todos los versículos, pero sí de tener en cuenta que Cristo es el meollo, Cristo es el fin, Cristo es el cumplimiento, Cristo es el sí, Cristo es el amén. Segundo punto. Batalla y preservación del Hijo de la promesa. Volvamos a Gálatas, Gálatas 4, verso 28, dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Esa va a ser la tercera alegoría. Ahorita fue la alegoría de los hijos y de las mujeres. Ahora es la alegoría de la persecución de Ismael y la alegoría de la expulsión de Ismael. Vamos con la primera alegoría de este punto. Bueno, con base en lo anterior, Pablo dice a los hermanos que ellos son hijos de la promesa, tal como Isaac. ¿Cómo nació Isaac? De manera milagrosa. No fue por esfuerzos. ¿Cómo nacen los cristianos? ¿Cómo hacen las personas para nacer de nuevo? Tienen que decidir aceptar a Cristo en el corazón, haciendo una obra, pagando penitencia, repitiendo un rezo. ¿Será que sí? La palabra dice que el Espíritu sopla de donde no sabemos y va hacia donde no sabemos tampoco, porque todo aquel que es hijo de Dios nace de arriba, del Espíritu Santo. O sea, los hijos de Dios nacen por la fe, no por esfuerzos humanos. ¿Se dan cuenta el paralelo que hay? De todas formas, siguiendo la idea, así como Ismael perseguía a Isaac, así sigue ocurriendo todavía. La palabra del Señor nos dice en Génesis 21:9, vayamos para allá, Génesis 21:9, dice: Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se estaba burlando de Isaac. Se burlaba. Ismael sería un adolescente, un joven. Isaac sería un niño. Ismael se burlaba de Isaac. Eso fue tan grave, esa situación tan reincidente, tan ofensiva, que fue lo que decidió Sara, ¿se acuerdan? Ahorita vamos a mirarlo. De todas formas, Pablo quiere mostrar que así como en ese entonces el que nació según los esfuerzos perseguía al que nació según el Espíritu, así sigue ocurriendo. Los que son parte de la filosofía impaciente de Sarai, los que son parte de la servidumbre de Agar, los que quieren salvarse por obras, los que quieren creer en una salvación que se pierde, en una salvación que se gana, que se puede comprar, aquellos que creen que son buenas personas, que no necesitan una iglesia, no necesitan más allá de una fe individual, porque ellos son muy buenos. Todas estas personas, por naturaleza, se van a oponer a los que han nacido del Espíritu. Ahora, no podemos olvidar algo. Isaac e Ismael, como les decía, son hijos de Abraham. Y dense cuenta, son hijos del mismo papá. Vivieron en la misma casa por muchos años. Los judaizantes de los Gálatas, ellos aseguraban ser descendencia de Abraham. Pero Pablo les está diciendo: no, señores, si ustedes son descendencia de Abraham, lo son por la línea de Ismael. ¿Se acuerdan Mateo 3:9 cuando Juan Bautista les decía a los fariseos: no vengan aquí a decirme, parafraseándoles, que ustedes por ser hijos de Abraham
van a escapar del juicio. Porque Dios puede levantar hijos a Abraham de las piedras. Claro que sí, por la fe, igual que Isaac. En cambio, esos hijos como Ismael se jactaban de sus obras, se jactan de su herencia legalista, se jactan de la práctica de la Torá. Esas personas son hijos de Ismael, no de Isaac. Hoy también en la iglesia puede haber personas que han nacido de nuevo por la fe de la promesa, y otros son meros profesantes, cristianos nominales, que son esclavos de sus propias obras para ser salvados. Unos son hijos de una Jerusalén celestial y gloriosa, otros son hijos del Sinaí, bajo la ley. Los unos reconocen el proceder de la gracia de Dios en sus vidas, los otros quieren retomar las prácticas del Antiguo Testamento, se basan en su propia moralidad, lo bueno que ellos son, lo buenos hijos que son, lo buenos padres que son, los buenos ciudadanos que son. Otros imponen nuevas reglas para justificarse, pero ignoran que para ser hijos de Sara, para ser hijos de la Jerusalén celestial, para ser verdaderos miembros de la Iglesia universal invisible, no valen los esfuerzos ni la obediencia a la ley, sino que debemos copiar la fe salvadora de Sara y de su esposo Abraham. ¿O es que acaso Sara tiene que copiar algo de Agar? No, Dios ya le cumplió la promesa, le cambió el nombre, le dio un hijo. No hay nada que copiar. ¿Cómo es que un cristiano libre va a copiar las cosas del antiguo pacto? Retomar ese sionismo, esa afición por un Israel, una bandera, una estrella, una menorá y esas cosas judaizantes que en algunas iglesias se están adoptando. Sigamos leyendo. Gálatas 4, verso 30. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no heredará el hijo de la sierva con el hijo de la libre. Pablo sigue diciendo bajo la misma escritura que Dios respaldó a Sara cuando ella decidió sacar de su hogar a Agar con su hijo. Vayamos a Génesis 21. Otra vez, Génesis 21. Génesis 21, verso 10. Dice: entonces Sara se dirigió a Abraham y le exigió: echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac, no lo permitiré. Aquí está hablando Sara, una mujer que ahora ya está regenerada, una mujer que ahora sí tiene fe, una mujer que ahora sí está apropiada de la promesa de Dios. Uno pensará, bueno, si Sarai se equivocó una vez y por culpa de ella se tomaron muy pésimas decisiones, ¿no se estará equivocando acá? ¿No se le estará yendo la mano, como dicen en Colombia? ¿Se le está yendo la mano aquí? No. Versículo 12 dice: Dios le dijo a Abraham: no te alteres por el muchacho y tu sierva, haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Era Dios el que estaba hablando por medio de Sara. Dios respaldó la autoridad de Sara. Impresionante. Echa fuera a Agar y a Ismael, a la esclava y al hijo esclavo. La Biblia no muestra en ninguna parte que Ismael haya nacido en las piernas de Sarai. Por lo tanto, Ismael siempre fue un esclavo. En cambio, Isaac, por ser el hijo verdadero, era un hijo libre. ¿Es usted hijo de Dios por la fe en Jesús? ¿Es usted esclavo de sus propios quehaceres, su trabajo, de su religiosidad, pero meras obediencias externas para poder ser salvado y no perder su salvación? Estas palabras que Pablo está hablando acá en Gálatas son una clara insinuación a que la iglesia de Galacia ya no se esté deslumbrando con los judaizantes, no. En vez de eso deben expulsarlos de la iglesia. A esas personas hay que echarlas fuera de la iglesia, porque manchan la iglesia, sabotean la obra de la gracia del Espíritu Santo y arrastran a los discípulos hacia un evangelio maldito, como dice Gálatas 1.
Dios por eso sigue respaldando la autoridad de la iglesia local cuando la iglesia reunida decide expulsar a miembros que, entre otras cosas, se vuelven obstinadamente a la esclavitud de las obras. Claro, porque si la iglesia predica un evangelio de sola gracia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria, sola escritura, ¿cómo vamos a admitir a alguien que dentro de la iglesia impone reglas, inventa otros mediadores, no cree en la infalibilidad de las escrituras? No puede admitirse. Y a Pablo no le falta amor, a Abraham no le faltó amor, a Sara no le falta amor, y mucho menos a Dios le falta amor al decir que echemos a Ismael. Isaac fue el heredero, no solo de las promesas espirituales. Isaac fue el heredero principal de todos los bienes de Abraham. Miremoslo, Génesis 25:5. Génesis 25:5 dice: a Abraham le dio todo lo que poseía a su hijo Isaac. Ismael tuvo cierta porción, sí, pero esa herencia que tuvo Ismael, esa pequeña porción más bien, no se compara, no tuvo los efectos eternos que sí tuvo la herencia de Isaac. Y esa herencia que Isaac tuvo no la podía compartir con Ismael. La herencia que es por fe y por gracia en Cristo solamente no se comparte con aquellos que tienen a otro Dios, a otra mediadora, a otro mediador, a otro intercesor, a alguien que cree que hay que salvarse por obras legalistas, obras externas. No hay manera de compartir esa herencia. Porque Pablo, volvamos a Gálatas, verso 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Pablo aplica la herencia de Isaac a la iglesia. Los hijos de la fe son el remanente preservado. El Israel que es de solamente carne es desechado, es echado fuera. ¿Por qué? Porque no es Israel de verdad, es descendencia espiritual de Ismael. ¿Eso es descendencia espiritual de quién? ¿Ha recibido a Cristo en su corazón, amigo? ¿Ha depositado su fe en Él y no en sus propias obras, en sus propios quehaceres? ¿En qué tan bueno se siente usted consigo mismo? En Génesis 3:15, un versículo muy importante en la Biblia, y al leérselos dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás en el talón. En ese versículo Dios está prometiendo que iba a venir el Mesías nacido de una mujer. Sí, así fue, ya lo vimos en la sección anterior, sí. Pero ese pasaje también está diciendo que los que son hijos de la mujer, de la iglesia, aquí en este caso aplicando en Gálatas, los que son hijos por la fe de Jesús, siempre van a estar en conflicto con los descendientes de la serpiente, los hijos de Agar, los hijos de la carne, los hijos que no tienen la fe, que solamente es por obras. Así como Abel versus Caín, Isaac versus Ismael, Jacob versus Esaú, David versus Saúl. Ese conflicto se ha repetido a lo largo de toda la historia de la redención. Es una realidad espiritual que vamos a seguir viendo hasta el final de los tiempos. Por lo tanto, el cristiano debe estar dispuesto a sufrir persecuciones por vivir piadosamente en Cristo, porque si persiguieron a Cristo, a nosotros también nos van a perseguir. ¿Quiénes nos van a perseguir? Los hijos de la carne, los que quieren salvarse por sus obras y rechazan un evangelio que es solo por la fe. Para terminar, digo lo siguiente: el uso de alegorías, el que hace aquí Pablo, es legítimo, pero hoy nosotros tenemos que ser demasiado cuidadosos de alegorizar. En alguna ocasión, por ejemplo, hablaba con un hombre que pertenece a una secta, la secta Pentecostal Unida de Colombia. Ese hombre en Juan 21:7 decía que Pedro, como se había desvestido el día que estaban pescando, por eso no habían pescado nada, porque Pedro al desvestirse había perdido su salvación. Imagínense eso. O sea, lo que este hombre hizo fue aplicar Juan 21, ese relato de cuando Pedro
está pescando y cuando ve al Señor se vuelve a poner la ropa. Bueno, aplica ese versículo a estar bien vestidos para no perder la salvación. Ese hombre decía esas palabras, impresionante. ¿Eso qué es? Eso es alegorizar. Pensemos, ¿cuántas veces hay personas que leen las parábolas de Jesús? Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. No, que el anillo significa tal cosa, los zapatos significan confianza, el abrazo significa esto, el camino significa esto, los cerdos significan esto, como alegorizando todos los detalles. Eso no lo podemos hacer. También ocurre con Apocalipsis. Leen, por ejemplo, la sección de las trompetas y dicen, aquí dice que cae un meteoro llamado tal cosa, que hubo un terremoto y esto se va a cumplir así, así. No podemos aplicar de esta manera las escrituras, ni volvernos literalistas, ni volvernos alegorizantes. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, los hermanos, segunda conclusión, los hermanos son hijos de la mujer libre, de la iglesia de Cristo, del nuevo pacto, de la Jerusalén celestial. Nosotros somos los Isaac espirituales. No estamos obligados bajo el sistema al que estuvieron sometidos y todavía están los hijos de la esclava. La iglesia es la amada esposa de Cristo y ella engendra hijos a Dios a través de cuando predicamos el Evangelio y vienen personas y creen, a través de la práctica de los medios de gracia, congregarnos, celebrar la cena del Señor, compartir el Evangelio, la aplicación de la disciplina eclesiástica, y todas estas cosas son parte de la familia de Dios. Por lo tanto, no se puede afirmar ser hijo de Dios desligados de la iglesia. Querido lector, tercera aplicación para usted. ¿Ha nacido usted de nuevo por el Espíritu Santo? El que no ha nacido de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. No podemos hacer nada para nacer de nuevo, porque tiene que haber un milagro sobrenatural. Cuando el Señor le regala a usted la fe salvadora, es porque ese milagro ya ha ocurrido. Clame al Señor que le regale esa fe hermosa, una fe que no depende de quién usted sea, de qué es lo que usted haya hecho antes. El Señor lo puede recibir en gracia y en perdón. Y así como de las piedras el Señor levantó hijos a Abraham, ¿por qué no puede hacerlo con usted y volverlo un Isaac espiritual? Oremos. Señor Jesús, tu iglesia, tus Isaac, tus hijos por la promesa, aquí estamos ante ti. Te pedimos perdón, Señor, te pedimos perdón por tantas veces que confiamos en nuestros propios méritos, en nuestras propias obras, en nuestra propia obediencia, y nos olvidamos que es solo por fe y solo por gracia. Perdónanos, Señor, cuando miramos hacia atrás con nostalgia de repetir las cosas que se hacían en el antiguo pacto, como queriendo ser mejores o queriendo ser más amados por ti. Eso no es posible, Señor. Tú ya nos justificaste una vez, tú ya nos hiciste hijos por la fe una vez. Ayuda, oh Dios, a aquellos creyentes que siguen aferrados a sus obras, a sus personalidades, a su propio concepto que tienen de sí mismos. Muéstrale, Señor, su propia maldad y que se arrepientan y que se aferren a la gracia en Cristo Jesús y nada más. Ayúdanos, Señor, para que nuestras iglesias no sean como la iglesia de los Gálatas, que se dejaban deslumbrar por esos falsos maestros que les hablaban un evangelio aparentemente lógico, pero que era falso y que los estaba a punto de destruir. Guarda nuestra iglesia local en Girón, bendícela, Señor. Permite a nuestra iglesia local ser una parte de esta iglesia universal que engendra hijos para ti, Señor. Hijos para ti cada culto, Señor, público que hacemos los domingos, incluso usando tú estas transmisiones para ti, Señor. Te damos toda gloria y alabanza, porque es por la fe en tu Hijo que podemos ser llamados hijos de Dios.
Gracias, Señor. En tu nombre, amén y amén. Bueno, mis hermanos y amigos, esa ha sido la enseñanza número 20 de la serie de Gálatas. Les invito a seguirnos en nuestra página en Facebook y el canal de YouTube Iglesia Bautista Reformada de Girón. Este miércoles tenemos transmisión del devocional congregacional a las 8 de la noche, horario de Colombia y Perú. Les invito muy cordialmente que nos acompañen. Estamos estudiando el Salmo 119. Del mismo modo, les invito el próximo domingo, si Dios quiere y vivimos, a la transmisión de la enseñanza. Esa transmisión se llevaría a cabo alrededor de las 5:30 y sería sobre la serie de Tesalonicenses. Bueno, no siendo más, gracia y paz, el Señor les bendiga.